Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Los saludo en el amor del Señor, esperando que estén súper bien, que estén junto a su familia, disfrutando de este día domingo, 2 de mayo. Este año se ha pasado súper rápido y ya prácticamente vamos a entrar, estamos próximos hasta la mitad de año. Amén. Y a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de todo lo que estamos pasando con el coronavirus, con esta situación de muchas muertes, a pesar de todo hemos podido ver la mano de Dios poderosa a favor nuestra, a favor de sus hijos, a favor en realidad, de toda la humanidad, porque Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Les doy también muchas gracias por la oportunidad de poder dar esta palabra, de poder conectarnos, no importa si sea mediante un video, mediante quizás también puede ser por WhatsApp, al momento que nos saludamos en las mañanas, que el hermano Samuel dé una palabra cada día, que es de aliento, como dice la Biblia, que su palabra es viva y eficaz. Amén. Y basta una palabra de Dios que haga que nuestra alma y nuestro espíritu se levanten. Amén, para la gloria de Dios. Gracias les doy por este tiempo, gracias por haberme permitido poder dar esta palabra, que en esta ocasión le he puesto por título El interceder los unos por los otros. Amén. Cuán importante es el interceder los unos por los otros, el ponerse en el lugar de nuestro prójimo, el poder con amor, con un clamor ferviente, pedirle a nuestro Dios también que así como pedimos que nos ayude a nosotros, también el Señor tenga misericordia por nuestros prójimos. Amén. Vamos a orar para empezar con la palabra. Sea el Señor dirigiendo en esta hora, sea Él tomando todo control y dominio. Amén. Gracias te damos, Padre maravilloso. Gracias te damos, Señor, en primer lugar, Dios mío, por la vida. Gracias porque tú nos das, Señor, esa oportunidad de permanecer aún con vida, de poder, Dios mío, disfrutar de nuestra familia, de abrazar, Señor, de dar gracias, Dios mío, de poder, Dios mío, compartir con nuestras familias. Señor, gracias te damos, Padre maravilloso, porque mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Jesucristo. Tú eres el que guía, Señor, cada día y el que le da sentido a cada una de nuestras vidas. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Ministra, Señor, y que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Sea tu palabra, Señor, llegando donde tiene que llegar, Señor. Tú que eres un Dios omnipotente, Padre eterno. Tú que eres un Dios omnisciente, Señor. Tú que llegas a todo lugar, Señor. Tú que lo sabes todo, Dios mío. Tú, Padre eterno, que eres quien escudriña las intenciones de nuestros corazones. Tú que conoces aún lo más profundo de nuestros pensamientos, aún quizás en lo secreto que pensamos que solo nosotros lo sabemos, mas tú lo sabes todo, Señor, porque ante tu presencia, Dios mío, nada puede ser oculto, Dios mío. Todo sale a descubierto, Padre eterno. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, Dios mío. Sea tu Espíritu Santo tomando control y dominio en este momento, Señor. Sé tú, Dios mío, sanando toda herida del alma. Sé tú, Señor, sanando, Dios Todopoderoso, todo lo que muchas veces el enemigo ha venido a hacer daño, porque Él es el padre de las mentiras. Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir, como está escrito, Señor. Y clamamos a ti, Señor, para que seas tú restituyéndonos, Señor,
todo lo que el enemigo ha robado, nos ha robado, Señor. Todo lo que el enemigo en algún momento, Señor, se ha llevado. Todas esas bendiciones que han sido robadas, Señor, sean devueltas, Dios mío, en abundancia, Padre maravilloso. No para vanagloria nuestra, Señor, sino para que tu nombre sea exaltado, sino para que tu nombre sea glorificado, Padre eterno, y los demás puedan ver, Señor, aquellos que aún no se han convertido, puedan ver en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, tu rostro reflejado sobre nosotros, puedan ver algo diferente, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y sé tú llenándonos, Señor. Sacia esa hambre, Padre maravilloso, mediante tu Espíritu Santo. Sacia esa hambre y esa sed, Señor, que tenemos de ti, Padre eterno. Llénanos, Señor. Llena todo aquel que lo necesita, Padre maravilloso. Gracias te damos y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. El interceder los unos por los otros es el título, como les decía al principio. La palabra interceder significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Amén. Como está escrito en la palabra de Dios, si buscamos nuestras Biblias, en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40, es cuando el Señor reduce, el Señor Jesucristo reduce reduce los mandamientos en dos partes. A ver, vamos a buscarlo ya. Mateo capítulo 22. Ahí está. Los resume. Eso. En dos mandamientos. Del 37 al 40. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este día me voy a centrar más en el segundo semejante mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El Señor nos da un mandamiento que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es muy complicado, pero si el Señor lo dice, tenemos que obedecer. Amén. Nosotros nos amamos mucho, ¿cierto? Queremos lo mejor para nosotros. Nosotros nos amamos y jamás vamos a querer cosas malas que nos sucedan, sino que como nos amamos, queremos que nos sucedan cosas buenas, anhelamos en nuestro corazón. Por ejemplo, el tener un buen trabajo, el que no nos falte, la economía, el dinero, que sea Dios fortaleciendo cada día, el que nos vaya bien en todo, que al momento de que quizás podamos, un ejemplo, presentarnos en un trabajo, caer en gracia. Amén. Y que nos sucedan todas esas cosas buenas, que no nos enfermemos, todas esas cosas anhelamos en nuestro corazón para con nosotros. Amén. Y así mismo dice el Señor, por eso dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que todos los deseos y anhelos que tenemos para nosotros, también seamos nosotros teniendo los mismos anhelos y con el mismo así sentir y deseo como lo tenemos con nosotros, seamos también teniéndolos con nuestro prójimo. Amén. También tenemos que anhelar y desear lo mejor para nuestro prójimo. Amén. Así como cuando intercedemos fervientes, con mucha fe, por nosotros mismos, le intercedemos al Padre y le pedimos que por favor nos ayude ante cualquier situación que sea. Amén.
clamamos al Señor, queremos que Él nos ayude, por favor ayúdanos, que venga pronto socorro, que nos ayude, que sea Él proveyendo todo lo que necesitamos. Si tenemos, por ejemplo, un inconveniente, un problema, sea el Señor glorificándose en nuestras vidas y ayudándonos a que este problema se resuelva. Amén. Eso es lo que queremos nosotros. Y entonces, como anhelamos y tenemos fe de que el Señor Todopoderoso Él lo puede hacer, clamamos fervientes, clamamos con mucha fe, creyendo que Dios lo hará. Asimismo, con ese mismo fervor, con ese mismo clamor, el Señor nos pide que así nosotros también podamos clamar por los otros. Amén. El interceder los unos por los otros también es una muy grande muestra de amor hacia nuestro prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de nuestro prójimo, que nuestro prójimo esté bien, que así como anhelamos que nos vaya bien a nosotros, también a ellos les vaya bien. Pero por sobre todas las cosas, ellos también alcancen salvación, ellos también puedan ser salvos, que en realidad, resumiendo todo y viéndolo como espiritualmente, el resultado, el final de todo lo que va a ser nuestra vida, anhelamos que nuestros prójimos sean salvos, así como nosotros hemos alcanzado la salvación, o sea, el Señor nos ha dado ese regalo de la salvación, también seamos nosotros preocupándonos para que nuestros prójimos también sean salvos. Amén. Llevando palabra, intercediendo por ellos, no solamente por una necesidad quizás económica o no solamente por el interceder para que ellos sean sanados, aunque es muy bueno interceder y muy lindo interceder por los otros por sanidad, también física, tanto como del corazón y del alma. Amén, sino también que sea primero nuestro sentir, que sea el primer sentir que tenemos y la preocupación, el interceder en primer lugar por salvación para nuestros prójimos. Amén, ese es un amor porque fuéramos egoístas y dijéramos de que, bueno, total, yo ya soy salvo, bueno, es problema de ellos, yo no tengo nada que ver, o bueno, yo le he hablado y él no quiere recibir. No, amén, porque así tenemos que nosotros ponernos en el zapato del otro, como se dice, y darnos cuenta de que así como nosotros somos salvos y tenemos ese gozo, tenemos tantas cosas maravillosas que significa ser hijos de Dios, asimismo deseemos con nuestros corazones, clamemos a Dios fervientemente para que el Señor también toque los corazones de nuestros prójimos. Amén. El interceder los unos por los otros es ponerse a favor de nuestros prójimos. Como les decía, es ponerse en sus zapatos, es sentir lo que la otra persona siente. Amén. Clamar con fervor, ayunar por esa persona también. Es muestra del amor, es muestra de el ser obedientes a Dios. Amén. Sea la situación que sea. Amén. Como está escrito, y la palabra lo dice en Santiago. Les invito a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y aquí nos dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados, para que seáis sanados, dice su palabra. La oración eficaz del justo puede mucho, y es cierto, porque los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos. Amén. Entonces, sabemos
y creemos y por su palabra lo comprobamos de que la oración eficaz del justo puede mucho. Al interceder, al orar por nuestro prójimo, sabemos que el Señor va a obrar a favor de aquella persona. Amén. Y también les invito a leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Mire, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, y también leamos el versículo 2, dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Amén. El Señor no solo nos pide que oremos, no solamente por nuestros hermanos. El Señor aquí es claro y dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. No especifica que solamente quizás a un grupo de personas, no, sino que Él dice por todos los hombres. Amén. Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Él nos ama con amor eterno. A todos nos ama. Amén. Entonces el Señor es lo que pide, que hagamos rogativas, que oremos, que presentemos peticiones, que demos acciones de gracias por los hombres. Y también nos manda el Señor que sea también por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Porque eso es lo que le agrada al Señor, que seamos hijos obedientes, que oremos por nuestra nación, que oremos por nuestros presidentes, por nuestros alcaldes, por los gobernadores en general. Amén. Y quizás no exactamente ellos sean cristianos, ¿no? El Señor nos manda que también intercedamos por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les dé entendimiento, para que sea el temor de Jehová sobre ellos. Amén. Y también podamos, como hijos de Dios, ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Amén. Ser hijos obedientes a lo que Dios dice. Y hay muchas partes en la Biblia donde habla sobre el orar, el interceder los unos por los otros. Amén. Que nuestra oración sea constante. Hay mucho por agradecer, a pesar de que quizás los tiempos no son, entre comillas, buenos, pero hay mucho que agradecer. Aún en los tiempos difíciles, sabemos que Dios se glorifica en nuestras vidas. Sabemos que Dios permanece fiel, que aunque se caiga, aunque tiemble la tierra o pase lo que pase, sabemos que Dios es quien cuida de cada uno de nosotros. Amén. Y darle gracias a Dios porque Él ha provisto alimento, nos ha dado trabajo, no nos ha faltado, el Señor ha sido fiel. Hemos podido también como iglesia compartir y bendecir de lo que Dios nos ha bendecido y también dar palabra a aquellos que lo han necesitado. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos está utilizando como sus instrumentos, como lo que verdaderamente somos. Somos sus instrumentos, somos soldados de Cristo, amén, preparados siempre, siempre, siempre preparados, siempre bien puestos las armaduras de Dios, amén, para que el enemigo no nos tope, como que no nos pille desapercibidos, eso. Y siempre estemos armados, bien listos y preparados para toda ocasión. Amén. Para que cuando quizá el enemigo venga a querernos hacer daño o a querer tirarnos para abajo, engañarnos,
robarnos, quizá muchas veces aún dice el enemigo que susurra, en estos tiempos más aún, susurra a nuestros oídos la muerte. Pero como dijo Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios por eso. Si el enemigo te dice, susurra a tus oídos la muerte, respóndele al enemigo, gloria a Dios, porque el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos y tenemos esa convicción y esa esperanza viva, ferviente, de que allá en los cielos nos esperan cosas maravillosas. Amén. Y que el enemigo no quiera venir a atacar con mentiras, porque él es el padre de las mentiras, él es un mentiroso. Amén. Y seamos nosotros resistiendo, así como nuestro Señor Jesucristo resistió las tentaciones del enemigo cuando él estaba ayunando 40 días y 40 noches, cuando él ayunaba y sintió hambre, dice su palabra, pero él resistió al enemigo con la palabra. El estar preparado siempre, bien puestos, puestos bien armados, o sea, bien puestas las armaduras de Dios. Amén. Orando constantemente, clamando al Señor, cubriendo a nuestras familias, porque no estamos libres de nada. Sabemos que hay muchas cosas y más aún en estos tiempos suceden tantos accidentes, hay robos, hemos visto en las noticias cuando por robar un auto matan a niños, matan aún a los que van manejando, solo por quitarle quizás muchas veces dinero o también por quitarles el auto o tantas cosas que vemos en realidad en estos tiempos en las noticias y los tiempos no son nada buenos. Pero nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Dios, tenemos esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que así también como nosotros oramos, clamamos y cubrimos a nuestras familias, también seamos nosotros preocupándonos y poniéndonos en el lugar de nuestros prójimos y también clamando a Dios, clamando al Señor por la vida de cada uno de ellos. Amén. Seamos misericordiosos como el Señor lo es. Amén. Todos tenemos luchas a diario, y así como nosotros tenemos luchas a diario, también nuestro prójimo tiene sus propias luchas, cada uno tiene sus propias luchas. Amén. El Señor nos dé un corazón misericordioso, amén, para poder interceder por ellos, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, amén. El Señor es tan poderoso, tal cual su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabemos que mientras más lo buscamos, mientras más apartamos tiempo con el Señor, vamos a empezar a vivir muchas cosas sobrenaturales, que es por fe. Todas las cosas del Señor son por fe. Amén. No seamos egoístas, seamos hijos obedientes. Amén. Que buscan y aman hacer el bien, hijos humildes y mansos, recordando que la gloria es solo para Dios, que el poder proviene de Él. Amén. Cuando, por ejemplo, alguien nos cuente que no le está pasando bien, nosotros digamos, voy a orar por ti. Amén. Y al momento de interceder como si lo hiciéramos por nosotros, porque ahí estamos nosotros cumpliendo el mandamiento al pie de la letra, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y así nosotros oramos por nosotros y queremos que el Señor nos escuche, queremos que el Señor nos ayude, nos auxilie, venga nuestro pronto socorro del cielo. Amén. Así también clamemos con ese fervor, con ese amor hacia las almas, ese amor hacia nuestro prójimo. Amén. Y les invito también a que sigamos leyendo los diferentes libros de la Biblia donde habla sobre el interceder y el orar los unos por los otros. Amén. Está también
Efesios capítulo 6, versículo 18. Aquí está. Efesios capítulo 6, versículo 18. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y velando en ello con toda perseverancia. O sea que sigamos adelante, perseveremos en la oración y súplica por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros. Amén. Y por mí, ahí me estoy pasando, disculpen. Lo voy a leer de nuevo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Su palabra lo dice, que oremos, que supliquemos, dice, con súplica en el Espíritu. Amén. Y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que no nos cansemos, que perseveremos, que supliquemos al Señor, que nos humillemos ante su presencia. Amén. Reconociendo que el poder es del Señor, que toda la gloria es solo para Él. Amén. También les invito a leer Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice así. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aún el mismo Pablo, siendo que él buscaba tanto al Señor, siendo que él había rendido su vida al Señor, pero así totalmente al Señor, por amor a su obra, por amor a su nombre, entregó su vida en el sentido de que él verdaderamente llevó el Evangelio a muchos países, muchas naciones. Y dice él que aún quizás fue tanto el amor hacia Dios que él no tuvo una esposa, porque dice que era como que él explica, por lo que yo entiendo, que el tener una esposa es como que no sé si decirlo como responsabilidad, en el sentido de que él tiene que estar también preocupado por su pareja, porque al tener uno una esposa o un esposo, también rendir tiempo para él, pero él fue tanto su amor por el Señor que él solo se enfocó en las cosas de Dios. O sea, no quiere decir que esto es malo, no quiere decir que el casarse, el tener una familia, un esposo, es malo, no, sino que es decisión de cada uno. Él quiso rendir su vida así totalmente al Señor, entregarse al 100%. Amén. Y que no, o sea, cuando Pablo empezó a servir al Señor, él lo hizo así con todo su corazón y desde Romano en adelante él empieza a hablarnos, a explicarnos, porque hay muchas cosas maravillosas y aún yo creo secretos de Dios que Él habla mediante Pablo, que es el que escribe, pero el que revela sabemos que es su Espíritu Santo. Amén. Aún a pesar de que, como les decía al inicio, Pablo oraba fervientemente, Pablo ayunaba, Pablo amaba realmente a Dios, él pide que los hermanos, él dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él clama y les pide por favor que lo ayuden a orar, o sea, que oren por Él. Amén. Que oren también por Él. Así, al igual que como son los pastores.
ellos oran, tienen eso que el Señor les pide, que oren por las almas, que oren por sus ovejas, amén, por sus ovejas que tienen al cuidado ellos. Entonces, así mismo como los pastores oran por nosotros también, nosotros tenemos que cubrirlos con oración, amén, así como Pablo aquí les pide a los hermanos que le ayuden orando por él a Dios, amén. Es tan lindo porque sabemos que nuestras fuerzas son limitadas, eso. Y que también por más que quizás somos personas que buscamos tanto a Dios, también necesitamos de que nuestros hermanos oren y clamen por nosotros. Para que quizás cuando esas fuerzas como que decaigan o se debiliten, nosotros con la oración y con el clamor a Dios, amén, esta persona sea levantada. Amén. El poder de la oración es muy grande. Hemos podido ver en la iglesia cómo el Señor se ha glorificado. Sabemos que esto no es coincidencia. Sabemos que es tal cual, el Señor ha hecho tal cual nosotros se lo hemos pedido. Pero siempre y cuando conforme a su voluntad. Amén. Y seguimos intercediendo, seguimos clamando los unos por los otros, seguimos pidiéndole al Señor que sea Él quien haga su obra en cada uno de los corazones. Aquellos que están fríos espiritualmente, aquellos que han decaído, aquellos que se sienten sin fuerzas, sea el Señor de todo corazón levantándolos, sea el Señor animándolos, amén, y fortaleciéndolos cada día y que el Señor sea el que avive el fuego de su Espíritu Santo en cada uno de ellos y también de nosotros. Amén. También dice en Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Colosenses, capítulo 4, versículo 3. A ver. Dice, mire lo que pide aquí. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Para que lo manifieste, y el 4, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Mire, vemos una petición más que tenemos que agregar, que el Señor ponga palabra sobre cada uno de nosotros. Esa palabra para poder dar a conocer el misterio de Cristo. Amén. Y para que el Señor sea manifestándonos. Amén. No solo a nosotros, también a nuestro prójimo. Sea manifestando el cómo hablar. Hay veces que uno se pone nervioso porque no sabemos cómo la otra persona va a recibir la palabra de Dios, lo que venimos nosotros como hijos de Dios a predicarles. Amén. Entonces no sabemos. Bueno, a mí me pasa y yo sé que a muchos hermanos les pasa que pedimos en la dirección del Señor, que humanamente nos sentimos nerviosos y hasta muchas veces hasta sudamos de los mismos nervios porque no sabemos cómo esta persona va a reaccionar o cómo esta persona, nosotros hablarle sobre Cristo, al hablarle sobre el Evangelio, no sabemos si nos va a recibir bien o quizás nos va a insultar porque no somos libres de nada, porque quizá sea que a algunas personas eso les incomoda. Entonces es también hay de por medio un nerviosismo natural, humano. Amén. Entonces aquí Él pide que oren por Él, para que el Señor le dé palabra. Eso es lo que quiere decir, que le dé palabra de cómo hablar. Amén. De cómo dar a conocer el misterio de Cristo. Que el Señor les abra puerta, dice, para la palabra. Amén. Y asimismo, cuando
nosotros vamos a orar a otra persona, también pedimos que los hermanos nos cubran con sus oraciones, que el Señor nos use, amén, para su gloria. No es para vanagloria de nosotros, no es para vanagloria de uno, sino que es para que el nombre del Señor sea exaltado y para entregar esa palabra de vida, esa palabra que proviene de Dios, amén. Por ejemplo, hay veces que el Señor nos ha usado, nos ha usado en sanidad, por ejemplo, el dar palabras de fe, amén. Y en muchas áreas y en muchas ocasiones el Señor nos ha dado también, por ejemplo, entregar una palabra de aliento y de vida, amén, para cada uno de nuestros prójimos. Y todo lo que el Señor ha hecho es para su gloria, para que su nombre sea exaltado. Amén. El Señor nos ayude a que seamos humildes. Y es lo que más siempre le clamo al Señor, que nos dé humildad. Porque humanamente muchas veces el corazón quiere como que por verse orgulloso, como que altanero, o no sé, porque sabemos que la carne va hacia las cosas del mundo y el espíritu es una lucha hacia las cosas de Dios, y es una lucha constante entre la carne y el espíritu, como está escrito también en la Biblia. Amén. Y entonces la carne, humanamente, queremos nosotros sentirnos orgullosos, que el más usado o la más usada, y no es así. Es porque así el Señor lo quiere y es porque Dios tiene misericordia de la persona por la cual estamos intercediendo, y también que Dios tiene misericordia porque nos está usando como instrumento. Cuán hermoso es saber que el Señor le somos útiles, en el sentido de que el Señor se glorifica por medio de nosotros. Amén. Y su nombre es glorificado. Amén. El Señor lo hace por amor a su nombre y por amor a las almas. Y en el último libro, que es en Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice: mire, cuando Pedro estaba encarcelado, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Somos la novia del Cordero. Amén. Su novia, que ya muy pronto va a descender del cielo como una esposa ataviada para su esposo. Amén. Somos nosotros la iglesia. La iglesia oraba, dice, por Pedro cuando él estaba en la cárcel. Amén. Cuando él estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar. No que un día oro, no que de aquí, no, si ya oré hoy día, oro de aquí la otra semana. O no, ya hablé hoy día, no, de aquí el otro mes, no. Sino que dice ahí la palabra y es clara. Así la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, que en este caso era Pedro, por Pedro. Amén. No nos cansemos, sigamos orando, sigamos clamando al Señor los unos por los otros. Amén. Tenemos la convicción de que como iglesia clamamos los unos por los otros. Como iglesia nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo. Como iglesia estamos siempre atentos a alguna necesidad de cada hermano, porque somos hermanos, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo. Amén. Y así como también nos amamos a nosotros, y así como amamos tanto con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente al Señor, con todo nuestro corazón, también el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición esta pequeña porción de su palabra, de la palabra de Dios, y espero que podamos poner por obra, que el Espíritu Santo sea quien nos ayude,
que cuando quizás nos estamos equivocando, sea el Espíritu Santo amonestándonos y haciéndonos recordar qué es lo que verdaderamente le agrada a nuestro Dios. Buscando cada día agradarle al Señor, siempre con un corazón agradecido porque Él es bueno. Amén. Él es bueno y bueno para siempre. Amén. Y es poderoso. Es más grande que todo problema, es más grande que toda circunstancia quizás que nos toque vivir aquí en la tierra. Es mucho más grande nuestro Dios. Él es el poderoso gigante, el león de Judá, el que va delante nuestro y también va al lado nuestro, a nuestra diestra, acompañándonos. Le hemos puesto adelante nuestro. El Señor es el que quita toda piedra y todo estorbo del camino, que muchas veces Satanás, el enemigo, es el que pone, pero el Señor es el que va limpiando el camino, es el que va ordenando, poniendo en orden nuestras vidas, es el que va sanando cada herida en nuestros corazones. Dios les bendiga mucho, les doy muchas gracias por su tiempo y por sobre todas las cosas sea el nombre de Dios exaltado. Amén, Dios les bendiga.